su teoría económica de vivir con lo nuestro, pero basado en el Plan Fénix. Y bueno, el lunes pasado comenzábamos y vamos a todos los lunes a darle posibilidades a otras alternativas que hoy no se hablan en la Argentina. Estamos en comunicación con Alberto Müller, economista, docente en la UBA y miembro del equipo de investigación del Plan Fénix. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, justamente en un momento económico me parece que bisagra en la Argentina, ¿no? Como ese momento que hemos tenido varias veces en el pasado, una versión más o una repetición más. Y que, a ver, estábamos comentando recién acá que venimos de jornadas el viernes, como una mini corrida cambiaria, que tuvo que seguir liquidando dólares para sostener el precio y las expectativas que pone el gobierno únicamente en un acuerdo con el fondo, ¿no? Así es, el gobierno apuesta a que se renueve el acuerdo con el fondo en un nuevo acuerdo de facilidades extendidas que le permita patear para adelante vencimientos y también lograr un financiamiento adicional que se habla de los 12.000 millones de dólares. Esto es como siempre, digamos, algo que se ha repetido, cuando la Argentina pierde el acceso a los mercados voluntarios de crédito, por la razón que sea, bueno, queda el recurso al fondo. El problema es que normalmente el recurso al fondo es la manera de obtener una certificación de calidad para volver a los mercados voluntarios. Y esta vez no ha funcionado así. Digamos, estamos así a los tropiezos desde que Macri nos volvió a meter en el fondo en 2018. Esta vez no funcionó, digamos, o no funcionó como se esperaba que funcionara, porque la apuesta era, bueno, les vamos a prestar mucha plata, pero esto va a ser un gesto de confianza, a través de los mercados van a ver que realmente la Argentina está en la senda correcta y van a volver a prestar, y los mercados no volvieron a prestar. Entonces, la respuesta es, bueno, volvamos con el fondo, apostemos una vez más, que es el único que nos quiere financiar. En realidad no es el fondo que nos quiere financiar, ¿no? En realidad es Estados Unidos que nos quiere financiar a través del fondo, que es una cosa distinta, esto ya se vio en el 2018. El error de fondo, si me permite el juego de palabras, es no haber hecho una reestructuración en 2018, que el propio fondo, cuando hizo el acuerdo con Guzmán, lo escribió con todas las letras. Se tendría que haber hecho una reestructuración, pero claro, nadie quería pagar en ese momento, el gobierno de Macri, que nadie quería pagar el costo de un default, porque fue realmente algo récord, digamos. Si todo el mundo estaba de acuerdo en algo, era que Macri recibe un gobierno desendeudado, una Argentina desendeudada. ¿Por qué? Porque éramos esos bizarros a los que nadie le prestaba, como supo de ser Duhovne en su momento, ¿no? El ministro de Economía en determinado momento. Y resulta que pasamos de ahí a una situación de quasi default de la que nos salvó Trump y el fondo. Y ahora seguimos como arrastrando esta situación. El gobierno de Fernández había logrado una reconversión de la deuda del fondo, una deuda de muy corto plazo, en un acuerdo de facilidades extendidas, pero que no resolvió las cuestiones de fondo. Hoy estoy con este juego de palabras. Y esa es la situación en la que estamos ahora. Alberto, ¿qué tal? Juan Strasnoy te saluda. ¿Qué tal? Con la discusión que está en marcha, ¿qué alertas ves vos de cara a, sobre todo, digo, la cuestión cambiaria es lo que está principalmente en el centro de la escena, pero todo lo que implica en términos de condicionalidad es un acuerdo con el fondo, ¿no? La apuesta de este gobierno es que las condicionalidades ya las hemos cumplido con el sobreajuste fiscal que estamos haciendo y con el superávit que tenemos para mostrar. Ese superávit, digamos, que es el resultado de bajar sueldos de la administración pública, echar gente, pagar menos jubilaciones, etcétera, congelar la obra pública y todas estas cosas que uno supone que no son muy sostenibles en el largo plazo o en el mediano plazo. La apuesta del gobierno es decir, bueno, nosotros hemos mostrado la voluntad en hacer las cosas como al fondo le gusta y por lo tanto deberíamos conseguir un financiamiento más, digamos, que no implique mayores condicionalidades. El gran problema, como sabemos, está en el tipo de cambio. El fondo ve un cambio sobrevaluado en este momento, se ve en muchos lados, porque la Argentina tiene estas particularidades. Cuando tiene un problema cambiario, el cambio se sobrevalúa, ¿no? Supone que tendría que pasar lo contrario, porque bueno, hay menos dólares, entonces el dólar tendría que aumentar. Bueno, pero resulta que el gobierno pisa el dólar
porque si no se dispara la variable inflacionaria y con lo cual, digamos, toda su legitimidad, o su aceptación que tiene en este momento se puede diluir muy fácilmente. Entonces, en realidad el problema que por lo que se sabe, la discusión de fondo es que efectivamente el Fondo Monetario pide una devaluación como una manera de estabilizar el sector externo. Yo le voy a decir una cosa, no creo que técnicamente tengan razón, pero esa es otra discusión, porque el fondo tiene una determinada doctrina, se le aplica igual a todos los países del mundo, que viene de su historia y no entiende cosas como la recesión externa, pero bueno, es un problema que... Por lo cual, la mejor cosa que uno puede hacer con el Fondo Monetario es no endeudarse con él, porque termina cayendo en estas trampas. Ahora, hay algunos que piensan, bueno, lo que podemos llegar a ver es una especie de plan en 2 capítulos. Una parte antes de las elecciones, donde no haya tanta presión por devaluar tan rápido para que no se le complique la campaña al gobierno. Y otra después de las elecciones, donde ahí se pueden ver cambios más importantes. ¿Vos estás de ese lado de la biblioteca, si se quiere? Bueno, es una hipótesis plausible. Yo tengo que decir una cosa. Primero, yo no soy por formación macroeconomista, por lo tanto no me dedico a adivinar al futuro y a equivocarme como se equivocan buena parte de los macroeconomistas, ¿no? Porque, bueno, es difícil adivinar el futuro. Sí. Es un planteo factible. Yo creo que esto viene muy teñido de política. En definitiva, digamos, toda la apuesta del gobierno es que, digamos, con su genuflexión hacia la administración Trump se logren todas las influencias necesarias para que el Fondo Monetario haga lo que más le conviene a la Argentina. Yo creo que ese escenario no es improbable, es un escenario bien posible. De hecho, se demostró con Macri también, y se demostró con el hecho que la Argentina es por lejos el principal deudor del fondo en niveles que están totalmente fuera de escala. De manera que yo, digamos, sin ser un analista político, porque esto ya es entrar en campo de análisis político, mi intuición me dice que esto es posible, lo cual implica, bueno, como siempre, no ir postergando la bomba hasta que algún día explotará. Pero yo creo que es un escenario plausible. Ahora, Alberto, un poco la idea de este momento que estamos haciendo con ustedes, los integrantes del Plan Fénix, es mostrar que otra Argentina es posible. Porque salvo desde el momento en que Néstor Kirchner le pagó al fondo y nos sacamos el fondo de encima, desde que volvió Macri, otra vez pareciera que lo único posible en la Argentina es cómo arreglamos con el fondo. Y ustedes se rompen la cabeza, el coco, aportan, diciendo, no, muchachos, hay otra Argentina posible, sin el fondo o con otro plan de crecimiento sostenido de la producción local, ¿no? Bueno, esto sin duda, y quiero aclarar que todo lo que dije antes ha sido a título personal y no en nombre del grupo. Yo soy el director del grupo, pero bueno, no lo que estoy... También haces una evaluación. Ahora le pido que hable justamente en lo que ustedes vienen trabajando, claro, con un trabajo realmente importante, es decir, hay otra alternativa en la Argentina. Exactamente, y pensamos que el gran problema es que gran parte de la dirigencia en Argentina, y no de un solo color político, sino de varios colores políticos, no parece creer que otra opción es posible. Y yo creo que este es el problema más grave. Porque, digamos, pareciera ser que, digamos, se parte del principio que lo único viable es esto que vemos. La experiencia que ocurrió con el gobierno de Kirchner es muy importante, porque ese fue el periodo más largo en que la Argentina no tuvo acuerdo con el fondo desde que empezó a tenerlos. Argentina estuvo bajo acuerdo con el fondo en forma prácticamente ininterrumpida desde que adhirió en 1958, si mal no recuerdo, sí. En 1958, pues recordarán que la Argentina, al principio cuando se constituyó el fondo, la Argentina no adhirió, fue recién después de la caída del gobierno peronista y de la adopción con Onganía, ¿no? Sí. No, con Frondizi. Con Frondizi. Con Frondizi o la Libertadora, en este momento no me acuerdo, pero en ese momento. Y la Argentina tuvo casi ininterrumpidamente acuerdos con el fondo, que pasaba como pasa en otros acuerdos del fondo, que se caen y se vuelven a renegociar y se vuelven a renegociar porque es eterno. El fondo es especialista en pedir condicionalidades que no se cumplen, y entonces en dificultar el desarrollo de los hechos.
Pero el periodo desde que Kirchner canceló el acuerdo con el fondo hasta que Macri volvió en el 2018, volvió al fondo, fueron 13 años, fue el periodo más largo en el que la Argentina no tuvo acuerdo con el fondo. Y de esas cosas algo deberíamos aprender. Y total. Pero aparentemente no se aprende. Y de todas maneras, yo quiero señalar algo, y así retornando como acá Gato Silvestre recordaba al doctor Ferrer. Él tenía una frase muy buena que nosotros adoptamos, creo que es de su autoría, que decía que cada país tiene el Fondo Monetario que se merece. Claro. ¿Por qué es importante esta frase? Pues yo no digo que el fondo sea un organismo inofensivo, un organismo que en definitiva hace lo que uno quiere. No es exactamente así. Pero un hecho que es sistemático en la Argentina es que cada vez que la Argentina firma un acuerdo con el fondo, sale alguna voz indignada dentro del ámbito del establishment, indignada porque el fondo no fue lo suficientemente duro y disciplinador con la Argentina. Y yo esto creo que no pasa en todos los países del mundo y no sé si pasa en algún otro. O sea, tenemos fanáticos del fondo, defensores del fondo adentro. Ahora, todos los países del mundo saben, todos los gobiernos más que los países, todos los gobiernos de los países del mundo saben que un acuerdo con el fondo es una fuente de condicionalidades, es una fuente de restricciones, es una fuente de limitaciones a lo que uno puede hacer. Y de manera tal que todo el mundo quiere no tener acuerdos con el fondo. Hay una historia muy importante con Indonesia. Indonesia firmó en determinado momento, cuando estaba Suharto, un acuerdo con el fondo, y la indignación fue tan grande que cayó Suharto, y cuando Indonesia canceló el acuerdo con el fondo, lo hizo en una especie de ceremonia pública, una especie de festejo, de jubileo. Ahora, eso la Argentina no lo hace nunca. Y yo creo que este es el punto que hay que entender. Porque yo no tengo problema que la Argentina pertenezca al fondo, está bien pertenecer a organismos multilaterales, yo no tengo ningún inconveniente, nadie tiene inconveniente con eso. Pero el tema es que uno tiene que tener en claro cuáles son los intereses del país. Ahora, si uno usa, digamos, al Fondo Monetario como parte de su pelea interna, bueno, ahí es cuando las cosas se complican. Y yo pienso que este es el problema, digamos, el problema político más importante que hay en torno a lo del fondo. Y además yo creo, Galberto, porque la semana pasada, cuando hablábamos también con otro de los integrantes, ahora discúlpeme, no me acuerdo. Ricardo Roskin. Claro, sí, exactamente, con Ricardo, que yo le preguntaba a Ricardo, los dirigentes políticos de la Argentina, del sector que sea, ¿van a consultarlos a ustedes que se rompen la cabeza? Me dijo que no. Entonces el problema también acá es que hay lamentablemente una dirigencia que no estudia, que no los va a consultar. Porque hoy lo que habría que hacer para un político que busca alternativa a este modelo de ajuste, de industricidio nacional, de abrir las importaciones, es decir, yo haría eso, por ejemplo, yo si fuera candidato, a ver gente del Plan Fénix, ¿por qué no me trabajamos en estos años, preparamos un buen plan para el desarrollo de la Argentina? Y no lo hacen, lamentablemente. No nos consultan. Nosotros, de todas maneras, quiero aclarar, no somos, digamos así, un think tank de algún grupo político, ni no aspiramos a hacer eso. Nosotros somos un grupo universitario. Pero de Alberto, hecho, es un grupo que tiene cierta diversidad interna. Sí, digamos, compartimos está líneas generales. Bien. Pero, Alberto, si va algún dirigente a consultar, ¿se van a cerrar? No, pero nada. De hecho, han venido dirigentes a hablar con nosotros. Eso sí ha pasado. Pero efectivamente somos mucho menos consultados de lo que uno se imaginaría que debería ser. Y ojo, y no somos el único grupo hoy día, porque, digamos, hay una diferencia importante. El Plan Fénix nació hace 25 años. Sí. Cuando nació, ganó popularidad porque fue el único grupo que levantó una voz diciendo, miren que esto no funciona, porque estábamos en plena convertibilidad y había una especie de cerrojo mental que no permitía pensar otra cosa. Exactamente. Bueno, ahí nosotros fuimos los únicos, y en ese momento realmente fue un impacto el que tuvimos, pero después, una vez caída la convertibilidad, caído el cerrojo mental, empezamos a ver aparecer muchos otros grupos con los que tenemos diálogo, con los que tenemos afinidades, y hay mucha gente pensando esto. Pero, digamos, y pensando en una salida alternativa, con distintos matices, con distintos énfasis, obviamente hay diversidad en todo esto.
Pero efectivamente uno ve que de la dirigencia política no hay, incluso diría, incluso la dirigencia gremial y empresaria, no solamente política, no hay como interés en pensar en algo alternativo, es decir, tiene que haber una alternativa a lo que está pasando. Exacto. Y de hecho, si me permite, para terminar, de hecho estamos repitiendo en forma casi calcada la convertibilidad, sabiendo lo que fue y sabiendo cómo terminó. Sabiendo cómo terminó. Bueno, porque el argentino es el único animal del mundo que tropieza 3, 4, 5 veces con la misma piedra, lamentablemente. No solamente 2, sí. De hecho, vamos por la quinta. No, por la quinta. Por la quinta. Bueno, Alberto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la llamada. Por favor, gracias. Alberto Müller, economista, docente en la UBA. Hay otra alternativa. Lo que pasa es que acá hay que admitirlo. La dirigencia, lo acaba de decir, dirigencia gremial, la dirigencia política, no estudia. No se preparan. Porque hoy ya habría que tener, ya habría que estar pensando en un plan alternativo a este gobierno. Y nadie lo hace. Nadie lo hace, lamentablemente. Entonces, siempre estamos en esto, el fondo, pareciera que es lo único que hay, el fondo, y así vamos a seguir siendo fondo dependiente en la Argentina. Y realmente con el nivel de endeudamiento que desde 2018 tiene